Copiar está bien. Sí, así os lo digo. Copiar está bien. Está bien si se hace con gracia, si se mejora lo original, si se le reconoce, se le honra. Si no, no es copiar, es robar. Y robar está mal. Y copiar está bien en pintura, está bien en arquitectura y está bien en la música. Lo hace Turner con Claude Lorrain. Podríamos decir que Sanaa copia a MVRDV, que MVRDV copia a Koolhaas, que Koolhaas copia a Le Corbusier y que Le Corbusier copia toda la historia de la arquitectura. Pero me refiero a un copiar más o menos como cuando coges una casa de la galería de los Sims y la distorsionas, le das 3000 vueltas, te la haces tuya. Es una forma de copiar que ocurre en la música. Hace unos días, Daft Punk anunció que se separaban y se recuperó esta muestra de cómo samplean More Spell on You para crear uno de sus mayores hits, One More Time. Lo que pasa es que precisamente en música a esto se le llama samplear, del inglés sample, o sea, coger una muestra de una canción para ponerla en otra canción. Y Daft Punk son buenísimos y lo distorsionan tanto, se la apropian tanto, que la original ya es completamente irreconocible. Pero esto es algo que, por ejemplo, también hace Rosalía. Incluso Extremo Duro recortan un fragmento de Bach para su ley innata. Y vamos a ver cómo C. Tangana lo hace en su álbum El Madrileño. Hoy vamos a ver cómo se samplean algunas de sus canciones y cómo se samplea la arquitectura. Y lo vamos a hacer a través de una de las mejores torres madrileñas que precisamente sale en el videoclip de C. Tangana, Los Tontos. Así que vamos a volver a hablar de arquitectura y música en Deconstruyendo el Cine. En la canción Hong Kong no es que C. Tangana copie o samplee, sino que toma prestada un fragmento de la letra de 1000 horas, escrita por Andrés Calamaro. En el mismo videoclip, Calamaro le dice que es una de las letras más famosas que ha escrito, a lo que Pucho le responde: la letra más famosa de todo lo que escribí, el cohete del pantalón. Y ahora me la han dado, es un regalo que me has hecho. Todo esto ocurre mientras C. Tangana y Andrés Calamaro suben por un ascensor a una cubierta desde la que se ve la torre del BBVA en el Paseo de la Castellana de Madrid. Hoy no voy a hablar de esta torre porque ella solita se merecería un vídeo aparte, pero voy a hablar de una torre del mismo arquitecto, Francisco Javier Sáenz de Oiza, genio y figura. Que todos somos creativos y todas las profesiones son hermosas. No la de arquitecto, el arquitecto es de las peores. Se ha puesto para empezar las de las peores profesiones, de las más odiadas por eso y no interesante. Su edificio Torres Blancas es lo que vemos en el videoclip de Los Tontos, canción que C. Tangana hace con Kiko Veneno, y en la cual creo que se estaban intentando marcar un Lonely Boy a la española. ¿Puede ser que sea este el videoclip más sencillo y eficaz de la historia? A diferencia de algunas obras de arquitectura moderna donde se entra subiendo, en el caso de Sáenz de Oiza se entra bajando. Este es el vestíbulo de la torre, con un aspecto de gruta brutalista. Es la entrada a un árbol denso, la anticipación de todo lo que pasa en el interior de la torre, de la obsesión por el círculo tan visiblemente en Torres Blancas. Es curioso porque el edificio se llama Torres Blancas, pero ni son torres ni son blancas. Pero se llama así porque su cliente, y casi llamémosle mecenas, Juan Huarte,
quería construir 2 torres blancas, casi a modo de cartel publicitario para su empresa constructora, para mostrar lo que podían hacer. Huarte tenía relación con Oteiza, con Coderch, fue un impulsor de la vanguardia española, desligándose de las ataduras de la tradición en el campo de la arquitectura. Ya vimos en el vídeo anterior sobre la arquitectura del videoclip de C. Tangana Comerte Entera que él y su equipo Little Spain son muy fans de la arquitectura moderna española de los años 60, que hacen tanto en sus vídeos como en la música una reivindicación de la tradición y de lo moderno, una reivindicación de la música popular. Son unos artistas a la hora de mezclar lo castizo con arquitectura moderna de los años 60, y además eligen una arquitectura moderna con anclas en la tradición. Ahí era la casa de aires brutalistas de Carvajal, con referencias a la Alhambra. Y aquí es la moderna Torres Blancas, organicista ella, y de nuevo con aires de brutalidad mediante su hormigón visto. Es también una arquitectura moderna, pero pasada por el filtro del propio arquitecto. Como bien explica David García Asenjo en Territorio Comanche en Onda Cero, Huarte no le pagaba el proyecto, sino que le pagaba un salario para que Oíza reflexionase sobre la vivienda, y le dio libertad de creación. Para el arquitecto, construir estas torres era la oportunidad de pensar libremente la vivienda moderna. ¿Y cómo lo hará? Copiando, o bueno, sampleando el proyecto de un maestro de la arquitectura moderna en Estados Unidos como el mismísimo Frank Lloyd Wright. Hablas mucho, a ver si te callas ya. De la misma forma en que C. Tangana cogía un fragmento de una canción de Calamaro, coge un fragmento de La campanera de Joselito. Si os está gustando el vídeo, yo copiaría a los que ya han dado like a este vídeo y dejaría un buen like o un comentario. De una forma similar es como Oíza empieza su proyecto para Torres Blancas. De una forma un poco más sutil, coge el proyecto de Saint Mark's, una torre no construida de Wright, o de la finalmente construida Torre Price. El arquitecto español empezará también el proyecto de una forma muy wrightiana, cogiendo un patrón geométrico como es la malla hexagonal y llevándolo hasta el extremo como base para las viviendas, algo que ya hacía el maestro americano. Y lo va a hacer además con un sistema en forma de esvástica. Esto igual os sorprende, pero no tiene nada que ver con los nazis. La esvástica es una forma que funciona bastante bien en arquitectura. Fijaos en la planta que propone Oíza y comparadla con la de la Torre Price o la de Saint Mark de Wright. El mismo esquema. Es más, Wright concibe su torre como un árbol con un gran soporte central y los forjados como ramas. Oíza sabe capturar esa idea y aplicarla a sus Torres Blancas. Lo que él va a hacer será un árbol habitado con sus terrazas como hojas. Pero espérate un momento porque el proyecto no termina aquí. Va a seguir evolucionando y va tomando nuevos significados. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Son ilusiones. Como veis, C. Tangana tiene más samples en su disco, más reinterpretaciones, ya sea de Los Chichos, o esto interpretado por la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. De igual forma, Oíza tiene alguna que otra referencia más guardada en la manga. Por ejemplo, una versión más ortogonal. Aquí se consagran las viviendas en forma de L, casi tomándola de la casa Rosenbaum, también de Wright. Y se consagra también la idea del jardín en terraza para cada vivienda. Oíza quería hacer una ciudad-jardín vertical. Y lo mejor de todo,
con todas las habitaciones con luz y ventilación natural. Pero ojo porque sigue evolucionando, entran por fin las formas curvas que van a caracterizar a Torres Blancas. Esta curvatura ayuda a la estructura. No es lo mismo aguantar el viento así que así. Forma y estructura van de la mano. Este pliegue estructural lo veremos también en las terrazas, donde los petos le dan rigidez y refuerzan el voladizo. Pero el proyecto no termina aquí, sigue evolucionando y evolucionando hasta dar con su forma final. Pero le falta un toque de genialidad. No estoy hablando de la estructura, que ya se ha dispersado por toda la planta en forma de muros pantalla, o de grandes cilindros que contienen escaleras, ascensores, instalaciones o cuartos de baño. Tampoco estoy hablando del club social y piscina de la cubierta, de la que hablaremos luego. Estoy hablando de un pequeño cambio en planta que parece muy sencillo y evidente, pero que no era ni tan sencillo ni tan evidente, pero consigue que llegue luz solar a todas las viviendas. El problema de una torre es que si coges una vivienda y simplemente la repites, pues ya está, ya lo tienes, bien por ti. Pero la orientación aquí es esta, así que lo hagas como lo hagas, algunas viviendas darán a norte y por lo tanto no tendrán luz solar directa, que es algo que de forma controlada queremos en nuestras casas. Pero aquí es cuando Oiza, después de usar a Wright como base, como chispa y de evolucionar el proyecto hasta hacerse lo suyo, corrige el error de la torre deshaciéndose del esquema inicial en forma de esvástica. Lo que hace es simplemente girar una vivienda para que ésta también reciba luz solar. No es nada sencillo hacer esto. Para hacer esto, Oiza se debió pasar horas y horas frente a su flexo tratando de solucionarlo. Aquí está la clave. Coger una referencia, copiarla, desarrollarla y hacértela tuya y saber cuándo toca deshacerte de ella. El proyecto podía haber seguido evolucionando y darle más y más vueltas, pero es cierto lo que Z Tangana dice citando al músico Charly García. Como dijo Charly García, los discos no se acaban, se abandonan. En arquitectura ocurre lo mismo. Un proyecto podría no terminar nunca, se da por acabado, pero se le podrían dar más y más y más y más vueltas infinitamente. Desde hace unos 15 años está apareciendo constantemente en la arquitectura. Usted, a la hora de plantear esta obra, ha intentado vincularse a esta corriente circular. Esto no niega que efectivamente, pues podríamos decir, haya un paralelo, un mimetismo, una identificación entre esta obra y otras obras, podríamos decir... ¿Puede decir algunas? Pues yo no sé, es decir, el edificio Guggenheim o las torres de Marina City. Oiza habla del Guggenheim de Nueva York como referencia. Sus bocetos ya incluían esos grandes volúmenes de remate que tienen una estructura independiente al resto. Son 12 discos que se apoyan como platillos volantes sobre el tronco del edificio y así lo comprime y le da más rigidez. ¿Qué problemas cree usted haber resuelto con Torres Blancas? Yo creo que el problema fundamental resuelto consiste en plantearse de cero el problema de la construcción de un edificio en torre, es decir, considerar que una torre no es la superposición piso a piso de una serie de viviendas, sino plantearse como un organismo vivo. El edificio sigue siendo como un árbol con formas complejas, donde de repente le falta una terraza, o aparecen dos, pero siempre con intimidad. Tiene irregularidades e imperfecciones como las tiene un árbol y sus viviendas son como los nidos. En su ciudad jardín vertical, Oiza mete comercios y un restaurante con montaplatos incluido para servir a las viviendas. Fijaos bien en la evolución del proyecto. De una planta en esvástica obsesiva con el patrón hexagonal a la planta que rompe la esvástica y que es obsesiva con formas circulares. La planta de Torres Blancas ha pasado por el tamiz, por el filtro de Oiza que se la ha apropiado. Torres Blancas tiene también influencias Le Corbusierianas, con su unité de habitación, con su brutal hormigón visto y su cubierta llena de usos. Pero para este vídeo he preferido centrarme solo en Wright, para mostraros que copiar, cuando se hace bien, está bien. En sí no es que sea copiar, no es una réplica fetiche como las que vemos en Las Vegas. Es simplemente tener unas referencias propias, personales, culturales, que a veces se plasman voluntariamente
o involuntariamente en los proyectos. Porque si se ha hecho antes y estaba bien, ¿por qué no usarlo y seguir investigando en esa línea? O sea que la primera consideración para saber si un hombre inventa algo es si funciona, porque si funciona no lo ha inventado. Oiza tuvo la valentía, porque no sé llamarlo de otra forma, de proyectar esta bestialidad de edificio. Cogió varias referencias y se las apropió, las hizo suyas hasta que la original no es tan fácilmente reconocible, ni falta que hace, porque el proyecto vale por sí mismo. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo sobre la arquitectura de C. Tangana. Gracias C. Tangana y Little Spain, en serio, por el trabajo que estáis haciendo de difusión de la arquitectura española de los años 60. Si no habéis visto el vídeo que hice sobre la Casa Carvajal en Comerte Entera, os lo dejo aquí en la descripción. Se agradece si me dejáis un comentario o un buen like, y ya de paso, si os suscribís, pues ole vosotros. Y yo creo que la respuesta de un arquitecto ante un problema de arquitectura siempre hay como una actitud verdaderamente irracional, una actitud dormida, una actitud pasional. No sabe uno por dónde va a salir, mueve la mano de una manera inconsciente sobre el tablero y en un momento dado llega una iluminación, yo no sé cómo.